unos poquitos, pero ya es hora. Vamos a empezarle. El día de hoy quedamos que íbamos a revisar el método tabular para integración por partes, ¿verdad? Ok, gracias por encender la cámara. Los demás también los invitamos a que la enciendan. No se preocupen si están despeinados. Esa es la moda por allá en Italia, en Francia, por allá. Es la moda andar greñudo, ¿verdad? Así que tranquilos, no pasa nada. Bien, este proceso tabular, déjenme pongo aquí. Este método tabular no está compartido todavía, ¿verdad? No, profe. A ver, déjenme checar. Parece que ya. Bien, este método tabular no es sugerible para aplicar en forma general a toda integración por partes, porque también genera confusión. ¿Para cuáles tipos de integrales sería útil? Pues podemos decir que va a ser útil en integrales de la siguiente estructura. Va a ser útil cuando tengamos una integral con una algebraica elevada a una potencia n y con una trigonométrica coseno. Esta sería una de las estructuras. La otra sería una estructura muy similar, solo que en vez de coseno sería seno. Y una estructura más, son tres, que sería x a la n, pero esta va relacionada con una exponencial. Estas son las tres estructuras que son asociadas o útiles para considerar un método tabular. Pero en ellas debe de estar presente cierta situación, y esa situación que debe de estar presente es que n sea mayor o igual que 2. El valor a que puse por ahí, a se asocia a una constante. Entonces no hay problema. El valor a puede ser inclusive un 1 y simplemente estar coseno de x, o podría tomar cualquier otro valor. A es una constante, no hay problema. Pero n es la potencia que tiene la algebraica. Entonces, se sugiere que este método lo utilices cuando n sea igual o mayor que 2. Obviamente, entre más alto sea el valor n, más justificación hay para utilizar este método. ¿En qué consiste el método tabular? Voy a ponerlo aquí en términos generales y ahorita lo hacemos en un ejercicio, ¿sale? La idea de este método tabular es que, como tal, nosotros generemos una tabulación, generemos unas columnas, en las cuales la primera columna estaría relacionada con las diferenciales. Voy a ponerlas
Voy a dejarlo así. ¿Sí? Tendríamos otra columna que va a estar relacionada con el signo. Una más que estaría relacionada con los procesos de integración. Y a mí me gusta adicionar otra columna que se llame operaciones. Por lo regular, las literaturas solamente involucran estas tres. Pero el problema es que para esta última columna tenemos que estar haciendo integraciones. Y todo se hace aquí y queda todo amontonado y eso genera problemas de orden. Entonces, la idea de que no esté todo amontonado ahí es que tú hagas las operaciones de este lado y ya nada más te traigas la información importante. Ahora, en ellas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? De la información que tengo de mi integral, ¿sí? De la información que tengo de mi integral, yo definiría quién es U y quién es diferencial de B. Y los colocaría en esas posiciones. Ya que vi quién es U y quién es diferencial de B, los pongo ahí. Claro está que U, de acuerdo a las integrales que estamos considerando, U siempre será relacionada con algebraica. Y diferencial de B siempre será relacionada con coseno, con seno o con exponencial. Una vez que las tenemos ahí, el proceso es simple. Lo que vamos a hacer es, como esta es la columna de las derivadas, o de las diferenciales, como quieran verlo, lo que vamos a hacer es tomar esa U y empezar a derivar, empezar a sacar diferenciales. De tal manera que diríamos que en el siguiente renglón presentaríamos a la primer derivada de U. En el siguiente renglón sacaremos la segunda derivada, la tercera. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestra derivada se convierte en cero. ¿Por qué? Porque si tenemos una algebraica, en algún momento se va a convertir en cero. Ahora, del otro lado, si ubicamos por renglón, así, lo que vamos a hacer es, a partir de este diferencial de B, nosotros plantearíamos la primera integral de ese diferencial de B. Y ese resultado nos lo llevaríamos al siguiente renglón que coincide con la primera derivada. Entonces diríamos que aquí está, voy a ponerlo así, lo hago más chiquito para que se alcance. Aquí estaría la primera integral. Y luego, esta primera integral, otra vez nos la llevaríamos a volver a integrarla. Entonces, esta sería la integral de la primera integral y nos la traemos otra vez para acá. Esta ya sería la segunda integral. Y así sucesivamente. Entonces, de tal manera que aquí tendríamos una tercera integral. Déjenme ver, déjenme ver. Aquí voy a poner una cuarta integral. Hasta la integral enésima. Estas no van a desaparecer. ¿Sí? Ahora, ya que tengo estas derivadas y estas integrales, hay que relacionarlas entre ellas. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar la U con la primera integral.
Déjenme pongo para que salgan derechitas. La u con la primera integral. Luego, la primera derivada de u con la segunda integral. Y así sucesivamente. Así es como se van a relacionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el 0 quede con la última de ellas. En el momento que generamos esta relación, básicamente lo que estaríamos haciendo es aplicando simultáneamente la integración por partes. De tal manera que cada una de estas multiplicaciones me va a dar un término de la solución final. Pero todavía falta un detalle, el signo. Entonces, nosotros vamos a considerar un signo que va a iniciar con una condición positiva, ¿sí? Independientemente de los signos que pudiera tener u o la primera integral, ¿sí? Es independiente. Los signos que tengan u o la integral se van a multiplicar por este de aquí y predominará el signo que tenga que ser. Entonces, siempre vamos a iniciar con positivo y después vamos a alternar negativo, positivo, negativo, cuantas veces sea necesario. Voy a considerar que aquí quedaría un positivo, ¿sí? Cuantas veces sea necesario, pero siempre inicia en positivo y siempre se alterna, independientemente de los signos que tengan los otros términos. Y con eso, pues ya nada más nos quedaría definir cada uno de los términos de la solución. Les decía, esta primera multiplicación me va a dar un término, un segundo término, un tercero, un cuarto y los que tengan que ser. El último de los términos, este de aquí, pues se va a cancelar. Porque aunque sí tenemos un término con la integral, la derivada o el diferencial ya se convirtió en cero. Entonces sería 0 por la integral, ese desaparece. Pero ese es la referencia hasta cuándo tengo que integrar yo. Entonces, por eso es que hay que llegar hasta el 0. Básicamente, este sería el método tabular. Y estaríamos hablando que tan solo aquí en esta referencia, habríamos utilizado 4 veces la integración por partes. Si nos vamos a usarla tal cual con la formulita y planteando el u, el diferencial de b, sacando el du, sacando la v, 4 veces, sí es un buen de tiempo. Sin considerar la posibilidad de error que se podría tener por todo el desglose que se va a hacer al usar 4 veces integración por partes. Entonces, este método es muy práctico. El problema o el inconveniente es que solo la idea es que solo se utilice con estos de aquí. Preguntarán, ¿por qué solo con esos? ¿Alguien ya vio por qué solo con esos? ¿Qué dicen? Recordemos que tenemos funciones logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. De todas esas funciones, al derivarse, ¿cuál es la única que llega hasta 0? Las algebraicas. Las algebraicas. Esa es la razón por qué solo este tipo de integrales es el que se puede trabajar. Eso es una de las razones. Porque podrían decir, pues, ¿qué tal si yo tengo x, logaritmo natural cuadrado de x? Vamos a meterla acá. No se sugiere. ¿Por qué no se sugiere? Pero pues, bueno, aquí le puse x, vamos a poner x quinta.
¿Por qué no se sugiere si tengo una algebraica? ¿Qué dirían? Porque la que se toma como es el logaritmo. Exactamente. La combinación de esas dos situaciones son las que no me permiten usar otros esquemas u otras estructuras como integración tabular. Aquí en esta otra integral que puse, la u tiene preferencia para el logaritmo, no para la algebraica. Y por tal motivo ya no puede entrar en la condición tabular. Entonces, son esas dos situaciones. Una, que la algebraica es la única que al derivar llega hasta cero. Y la otra, que debe de estar como una condición de u. Y para que ocurra eso, la otra función o es trigonométrica o es exponencial. Y trigonométrica hablando de seno y coseno, porque van a ser las que van a estar intercambiándose entre ellas al momento de estar haciendo integraciones. Esas serían las razones. Ahora, vamos a ver una integral. Vamos a considerar una integral que sea, no sé, una x cúbica por el coseno de 2x. En esta integral nosotros tendríamos que hacer 3 veces integración por partes. Y al final nos quedaría una integral chiquita con una trigonométrica. Pero no vamos a entrar por formulita. Vamos a entrarle por método tabular. Entonces, en este caso, nos dice que tendremos una columna para obtener las derivadas. Tendremos nuestra columna del signo. Tendremos la columna referente a las integrales. Y por último, tendremos nuestra columna de operaciones. Y de acuerdo con esto, pues, la u que vamos a utilizar es una x cúbica. Y el diferencial de b, pues, sería coseno de 2x. Primer renglón, diría que la u es x cúbica. Y el diferencial, voy a considerarlo como el coseno de 2x. Aquí pueden o no ponerle el diferencial, no hay problema. ¿Sí? Al final de cuentas, simplemente este es el inicio para la primera integración, pero eso sí, los que sigan hacia acá abajo no deben de tener diferenciales. Por eso la idea de la última columna. Entonces, vamos derivando. Esta sería un 3x cuadrada. Siguiente derivada, 6x. Siguiente, 6. Y llegamos hasta el 0 que habíamos mencionado. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a necesitar 1, 2, 3, 4. Y esta última ya no sería necesaria porque va a estar con 0. Va a desaparecer. Entonces, necesitamos 4 procesos de integración. Vámonos con ellos. De aquí diríamos que la primera integral quedaría como integral de coseno de 2x diferencial de x. Y como cualquier otra integral, tenemos que definir quién es u y quién es el diferencial de u. En este caso, u solo sería 2x. Diferencial de u sería 2 por diferencial de x. No está completa, hay que completar. Entonces, nos vamos con un 2 y con un medio. Y lista. Ahora sí podemos ahora sí podemos resolverla usando integral de coseno de u, diferencial de u. Y eso nos mandaría a tener un medio, que es este de aquí, y la integral de coseno quedaría como seno
de 2x, que sería la u. Y ojo, aquí ya no le vamos a poner más constante, ni diferencial, ni nada. Solamente la parte de la estructura de la función que queda integrada. Al final, ya hasta el final cuando vayamos a poner el resultado, es cuando adicionaremos la constante de integración. Y esta sería mi primera integral. Esa referencia me la vuelvo a llevar para una segunda integración. Entonces, consideraré que ya tenía un medio integral de seno de 2x, y aquí es donde sí le pongo el diferencial, porque aquí sí la estoy viendo ya como una integral. Si se fijan, esta misma referencia que ya teníamos va a ser útil para esta otra integral. Es el mismo u y será el mismo diferencial. Y esto ocurre, no importa si iniciamos con coseno, si iniciamos con seno, o inclusive si tenemos a la exponencial. Siempre será la misma referencia. Y por lo tanto siempre tendremos que completar con lo mismo. Aquí será un 2 y aquí viene otro medio, que multiplica al que ya estaba. Y el resultado de esa integral me la llevo al siguiente renglón. En este caso, integral de seno de u, diferencial de u, aquí es igual. Menos un coseno, ¿verdad? Menos Órale. coseno. Entonces, de una vez vamos a ir acomodando también esos negativos para que no nos den problemas. Como va a ser menos coseno, entonces ponemos primero el menos. Enseguida, la siguiente constante que quedó, ahora será un medio por otro medio, va a quedar un cuarto del coseno de u, donde u fue 2x. Y esta me la vuelvo a llevar. Esto va a ser ahora menos un cuarto de la integral de coseno de 2x diferencial de x. Vuelvo a utilizar la referencia que ya teníamos. Completo. Ahí está. Y digo que ahora esta de aquí va a ser menos un octavo del seno de 2x. Me falta una todavía. Me la vuelvo a llevar. Esta va a ser menos un octavo de la integral de seno de 2x. Considero nuevamente la misma referencia. 2 y otro medio. Y me la traigo para acá. Ahora va a ser menos por el menos que teníamos acá. Quedará ahora positivo. Solo que ahora sería un 16 del coseno de 2x. Hasta ahí. Dijimos 4 integrales, ya están 4 integrales. Y ahora pues nos quedaría relacionar esa información. Vamos a relacionar, le pongo otro color, vamos a relacionar esta con esta con esta, aquí y aquí. Y la última, como decíamos, como va a ser 0, pues ya no tiene caso que pongamos la última. Los signos nos faltan: signo positivo, signo negativo, positivo y negativo. Hasta ahí llega, hasta ahí le ponemos signos. Y listo, ya podemos describir nuestro resultado final. ¿Cómo va a quedar nuestro resultado final de esa integral? El primer término va a surgir de aquí. Entonces, vamos a multiplicar primero signos y coeficientes. Sería 1, será positivo, por otro positivo, todos positivos, entonces va a quedar positivo. Y en cuanto a coeficientes, solamente tengo el 1 medio multiplicando a puros unos.
Entonces quedaría 1/2 de x cúbica, ¿está? Por seno de 2x. Ahí está el primer término. Segundo término saldrá de aquí. Multiplicación de signos y coeficientes. Signos más por menos va a quedar positivo. Y coeficientes tengo un 3 y tengo un cuarto. Entonces quiere decir que esto me va a llevar a más 3/4. Literales, tengo x cuadrada. Trigonométrica, tengo coseno de 2x. Siguiente término, de aquí. Signos sería positivo, positivo, negativo. En este caso, este término será negativo. Coeficientes, los dejo igual y ahorita reducimos. Sería un 6 por 1/8, quedarían 6/8. Literales, esta tiene x. Y trigonométrica sería seno de 2x. Ahí está. Por último, este de aquí. Signos positivo, negativo, positivo. Entonces va a quedar negativo también este último. Coeficientes 6 por 16. Entonces, 6 por un 16 quedaría 6 sobre 16. Literales ya no tenemos, pero trigonométrica sí, coseno